Listo, ya empezamos el live en Facebook. Buenas tardes para todos. Bienvenidos nuevamente a El Rincón Pediátrico, el espacio creado por los residentes de pediatría de la Universidad del Rosario. El día de hoy tengo el honor de presentar al doctor Óscar Pantoja, quien es médico de la Universidad del Nariño, pediatra de la Universidad del Cauca y actualmente es fellow de segundo año de neumología pediátrica de la Universidad de La Sabana y la Fundación Neumológica Colombiana. Muchas gracias, doctor Óscar, por aceptar nuestra invitación en nuestro espacio. Hola Natalie, buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Estoy muy contento de participar en este espacio académico tan importante. El Rincón Pediátrico definitivamente es una iniciativa genial que tienen los residentes de pediatría de la Universidad del Rosario. Es una iniciativa para estarnos actualizando y estar enterados de temas importantísimos en pediatría. Y gracias por tenerme muy en cuenta. Vamos a hablar entonces un poco sobre qué hay de nuevo en bronquiolitis. Permítanme un momento y compartimos la pantalla. Bueno, Natalie, ¿me confirma si ya está viendo mi pantalla? Sí, vemos tu pantalla perfecta. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Entonces, pues sin más preámbulos, vamos a comenzar a hablar un poco sobre bronquiolitis. Hablar sobre bronquiolitis siempre es un reto y siempre es difícil porque encontrar buena evidencia para una serie de tratamientos es cada vez más complejo. Y a pesar de que hay muchas investigaciones que se realizan al respecto, como lo he dicho, pues desafortunadamente la evidencia disponible sigue siendo todavía muy limitada. Esto se debe a unas amplias diferencias en las definiciones que hay sobre bronquiolitis y sobre que los estudios que se realizan en general empiezan a ser con pocos pacientes y con diferencias que no son significativas. Entonces eso ha dificultado mucho que hayan guías de práctica clínica similares y que las guías de práctica clínica nos den una evidencia específica sobre algún tipo de tratamiento. Y este es un tema sobre el que han ido cambiando muchísimas cosas, entonces pues es importante estarnos actualizando y por eso es que esta charla se llama así, bronquiolitis, que hay de nuevo en este tema, ya que lo que hice fue hacer una búsqueda de la literatura e intentar presentarles en los siguientes minutos cuáles son las cosas más interesantes que han salido últimamente sobre bronquiolitis y que estemos actualizados. Para esta charla no presento ningún conflicto de interés. Sin embargo, sí quiero mencionar que me motiva mucho poder tener al grupo de residentes que muestro ahí en esas fotografías que son los que me acompañan día a día en el desarrollo de la especialización y que me motivan a seguir estudiando y a presentar charlas en espacios académicos como este. Bueno, esta no es una revisión sobre la literatura acerca de bronquiolitis y quizá por eso solamente he traído estos 5 aspectos clave que quiero destacar para después ya llevar el hilo conductor de esta conferencia. Lo primero es decir que la bronquiolitis a grandes rasgos y como definición muy grande es una infección viral del tracto respiratorio inferior y así sigue siendo considerada y que es de altísima incidencia en todo el mundo. Es una enfermedad que se presenta en países tanto en vías de desarrollo como en países desarrollados y que compromete pues en nuestro sistema respiratorio, generando una alta morbilidad, generando también mortalidad y elevando costos en los servicios de salud. Muchos de estos costos debido a que las intervenciones farmacológicas y las de en general sostén a los pacientes no están todavía bien claras cómo debe ser su utilización y muchas veces se utilizan de forma errónea o muchas veces se utilizan medidas desesperadas o medidas exageradas frente a estos pacientes. Es una entidad que tiene un diagnóstico clínico y es por eso que es importantísimo que sepamos como médicos, como pediatras, como neumólogos, pediatras, poder hacer un buen diagnóstico y poder reconocer muy bien cuál es el paciente que realmente tiene una bronquiolitis y actualmente también diferenciar entre los diferentes fenotipos, o sea, las diferentes manifestaciones o grupos o espectros de manifestaciones que tienen este tipo de pacientes y tener en cuenta eso, que su presentación sigue siendo muy variable y que por eso la aproximación que debemos hacer hacia los pacientes con bronquiolitis cada vez debe ser más detallada y más individualizada. Y entonces, como esta charla se llama ¿Qué hay de nuevo en bronquiolitis? Pues vamos a plantearnos estos 4 objetivos. Primero, ver qué hay de nuevo en la definición de bronquiolitis, porque ha cambiado muchísimo en los últimos años. Después vamos a ver y a reconocer por qué es importante hablar de bronquiolitis como una enfermedad heterogénea,
y a pesar de que el término todavía engloba un gran número de pacientes, que no ese número de pacientes va a requerir las mismas intervenciones y el mismo tratamiento, sino que cada vez tenemos que individualizar un poco más la terapia y reconocer diferentes grupos específicos de pacientes a los que van a servirles unas u otras alternativas de manejo, que es el siguiente punto, y es acercarnos o aproximarnos hacia ellos a través de los diferentes fenotipos. Sería inapropiado presentar una charla de qué hay de nuevo en bronquiolitis sin hablar de los fenotipos, por eso ese es el tercer punto que tocaremos. Y lo cuarto es el manejo. Entonces queremos también hablar de evidencias en el manejo de la bronquiolitis, y por eso ese es el punto final, ver qué hay de nuevo en las guías, ver cuáles son las nuevas evidencias sobre las diferentes terapias. Entonces, como les decía, lo primero es hablar de la evolución en la definición. Perdón un segundo que no sé por qué sale esto. Bueno, esperemos que no esté interfiriendo con la charla. Lo primero, como les decía, es aproximarnos hacia la evolución de la definición. Entonces, por muchos años utilizamos esta definición, que era la definición clásica de bronquiolitis, que es una definición que viene desde el 1983, y la traje es porque en muchos de los textos, en muchos de los papers, y para muchos todavía sigue siendo una definición que se pregunta en las revistas de pediatría de los diferentes servicios, y es así: el primer episodio agudo de dificultad respiratoria en el que hay sibilancias y que afecta a niños menores de 2 años. O sea, esos tres eran como las características que tenía que tener un paciente para ser considerado o diagnosticado con bronquiolitis. Y esa primera parte de que era el primer episodio se debe a que históricamente se consideró que el virus sincitial respiratorio, como principal agente etiológico, era el único que podía llegar a producir bronquiolitis. Entonces, tenía que ser el primero porque justamente era relacionada con virus sincitial. Sin embargo, años después se ha identificado que todo el proceso fisiopatológico inflamatorio y de secreciones y de obstrucción en general de la vía aérea periférica que tenemos en los pacientes con bronquiolitis no solamente es causado por virus sincitial respiratorio, sino que existen también otros agentes etiológicos que podrían llegar a causar esta enfermedad. Es decir, que si ya tenemos más de un virus, y que si antes decíamos que era el primer episodio justamente porque era el virus sincitial el que tenía que estar allí como responsable de esta entidad, pues ahora ya no será el primer episodio sibilante, y esa primera parte de la definición tendremos que cambiarla. Miren aquí, por ejemplo, en esta gráfica presentada en el año 2022, mostraban cómo ha sido la tendencia de los diferentes virus, y que no solamente es causada por virus sincitial, sino también otros agentes importantes como el rinovirus, o incluso también durante la pandemia por coronavirus, algunos autores habían referido los cambios fisiopatológicos de la bronquiolitis en pacientes con este tipo de virus, o también con otros virus respiratorios. Entonces, es importante poder reconocer que hay diferentes virus que la pueden llegar a producir. Su comportamiento también ha sido muy variable dependiendo de el momento del pico epidemiológico en el que nos encontremos, y justamente vemos que coincide con una caída de la frecuencia de infecciones virales cuando fue la temporada del aislamiento respiratorio que tuvimos todos. Pero si esta gráfica la expandiéramos hacia el año 2022, 2023, pues iríamos viendo una recuperación nuevamente de estos virus respiratorios. El virus sincitial, marcado en la gráfica como perdón, buscamos el puntero, con el color naranja, sigue siendo el primero. Sin embargo, como les digo, existen más virus que están relacionados. Entonces, primera parte de la definición que tenemos que cambiar, y es que ya no es el primer episodio por lo que les he mencionado. Y segundo es que, bueno, siempre manifestábamos que tenían que haber sibilancias y que tenían que ser en menores de 2 años. Pero frente a esto hay diferentes estudios, y la mejor forma de poder ver esas definiciones es ver cómo la definen las diferentes guías de práctica clínica en todo el mundo. Entonces, miren que para muchos de los países, incluso desde antes del año 2005, 2006, ya no estaba el considerarlo como el primer y único episodio, sino que ya se reconocía que podían haber otros agentes involucrados. Y una fórmula que le dieron con mi qué pena, de todos los días. les pido el favor de silenciar los micrófonos para no interferir con Ya puedes continuar. Gracias. Y Natalie, no sé, me aparece como unas rayas en la presentación. No sé si a todos les aparece igual. Sí, todavía nos aparecen. Y la verdad es que no las hice yo y no las he podido quitar. No te preocupes. Bueno,
Esperemos que no interfiera. Entonces, como les decía, este segundo ítem, que era el de las características clínicas, que es el que se muestra en esta tercera columna de esta cuarta columna de la tabla, pues también es muy variable, y no solamente los pacientes con sibilancias Dijo la son los señora. que pueden presentar bronquiolitis, sino que también hay pacientes que pudieran tener crépitos o pudieran tener roncus o otros ruidos no especificados. Entonces, eso de que para que el paciente sea considerado con bronquiolitis tiene que específicamente sibilar, pues también está allí como tachado. Además, porque vamos a ver que dependiendo también de si sibila o no, después lo vamos a poder encasillar en un fenotipo diferente. Pero en general no es que tenga que tener esa condición clínica. Y lo tercero que teníamos en nuestra definición era la edad. Y en cuanto a la edad, pues teníamos que, antes decíamos que en los menores de 2 años, o en esa definición que yo les presenté tradicional, pero diferentes guías han mostrado que puede presentarse o que era solamente en pacientes menores de 18 meses, o incluso en algunas guías como la guía italiana o la guía finlandesa, con pacientes menores de 1 año. Entonces, todos esos cambios que hemos dicho de que era el primer episodio, pues ya no aplica. Lo segundo era que tenía que tener sibilancias, pues tampoco. Y lo tercero es que tenía que afectar a niños menores de 2 años, tampoco. Entonces, encasillarlos a todos, como les decía, en una misma definición, y antes encasillarlos a todos en un mismo agente etiológico, que era el virus sincitial, pues definitivamente ya no aplica. Y eso es lo que la literatura actual intenta reflejar, y es que en publicaciones como esta, realizada en abril del 2022, en un hospital de Italia, muestran que algo está cambiando en la aproximación a los pacientes con bronquiolitis, y en este artículo específicamente hacen referencia a que el cambio no solamente es en la definición, sino que en los mecanismos que se empiezan a reconocer de los pacientes con bronquiolitis son diferentes, y por eso la presentación clínica también es diferente, y por eso también el manejo tendrá que ser diferente. Ahora, dijimos que está cambiando la bronquiolitis y que la definición ha evolucionado, y entonces, ¿hacia dónde vamos? Hacia reconocer que esta es una enfermedad de presentación heterogénea en que, en cuanto a la edad y a la severidad, o sea que realmente sí se puede presentar en pacientes generalmente pequeños, pero es muy variable su espectro de presentación dependiendo de si el paciente es un lactante menor o mayor, o incluso entre más pequeña sea la edad, generalmente los desenlaces también suelen ser un poco más graves en los aspectos clínicos, y en esto profundizaré un poquito más cuando hablemos de los fenotipos, en que hay que separarla de otras entidades y hacer un buen diagnóstico diferencial también con otro tipo de patologías de la vía respiratoria que afectan a pacientes pequeños en su respuesta al uso de beta-2, y ahí nos detendremos un poquito en la parte del manejo, y es que si bien la prueba terapéutica es una medida que en algunas guías está recomendada, no es una medida que deba extenderse a todos los pacientes con bronquiolitis. Es una medida que no ha mostrado mejoría para los pacientes, para que ya sea una recomendación generalizada, y que debe ser tomada realmente para un solo grupo de pacientes. E igualmente la progresión a asma, ¿no? Que en algún momento se pensó que estos pacientes con bronquiolitis pues era siempre un primer episodio asmático o broncoobstructivo, y que realmente, dependiendo del fenotipo y de muchos otros factores que le dan heterogeneidad a la valoración, es que después será la progresión o no hace. Entonces está allí en reconocer que no todas las bronquiolitis son iguales, que cada individuo tiene un tipo de manifestaciones diferentes y por eso responderá diferente a la terapia, y que esa aproximación hacia ver cuál me va a responder o cuál no y qué medidas debo utilizar, puedo lograrla a través del reconocimiento de dos términos y de dos cosas que debo estar pensando siempre en función de la evaluación de mi paciente, que son su endotipo y su fenotipo. El fenotipo refiriéndose a los hallazgos clínicos observables que van a ser similares y que van a permitir que yo encasille a mi paciente en un grupo o en un espectro de la enfermedad. Si ese paciente tiene entre esta y esta edad, si ese paciente tiene entre este aislamiento, si ese paciente, cuando yo lo ausculto, realmente tiene sibilancias francas o no, y tiene como comorbilidad algo más alérgico o inflamatorio, pues probablemente ese paciente sí me responderá a una terapia, mientras que si definitivamente este paciente se comportó muy severo desde el inicio, este paciente era pequeño, no tenía un aislamiento viral específico, me responderá a otro tipo de terapias, y no debo perder el tiempo en empezar a probar cosas que no van a tener pues como un buen desenlace en mi paciente.
Esos fenotipos son la manifestación de los mecanismos fisiopatológicos similares y en algún futuro esta charla de qué hay de nuevo en bronquiolitis será seguramente enfocada más en endotipos, porque el reconocimiento de los mecanismos fisiopatológicos será la forma real de poder ver cuál es la mejor terapia para utilizar. Sin embargo, por ahora, pues esa aproximación a través de los fenotipos sí nos permite guiar y llevarnos a un manejo individualizado. Hemos hablado muy bien de los fenotipos y quizá este es uno de los aportes más grandes que dejará esta charla y es cómo realizar la aproximación hacia esos fenotipos y cuáles son los aspectos claves. La doctora Gina Sofía Ruano, una pediatra de la Universidad Nacional, realizó una tesis de grado en el que hizo una excelente aproximación hacia estos fenotipos y una búsqueda extensa de la literatura que me permiten también presentarles esto de forma ordenada porque la información frente a fenotipos realmente pues es muy grande y diversa. Entonces, para poder aproximarme a los fenotipos clínicos, yo debo hacer una evaluación integral que, por supuesto, lleva una historia clínica completa con su anamnesis, su examen físico también riguroso y algunos exámenes o paraclínicos que se tomarán en algunos casos y que sí nos pueden orientar hacia uno u otro clasificación de mis pacientes. Y antes de entrar como bueno en explicarles cuál es cada uno de los fenotipos, dos de ellos son el fenotipo sibilante y el fenotipo hipoxémico y realmente sí tienen diferencias tanto clínicas como por ejemplo radiológicas. En esta gráfica que miran ustedes en su pantalla en el lado izquierdo, vemos un paciente que tiene un fenotipo sibilante con más signos de incremento de volumen pulmonar, que el tamaño pulmonar se observa un poco más grande con aplanamiento de los diafragmas, con horizontalización de los arcos costales, que en general sugieren que pudiera haber un atrapamiento aéreo, pero sin tantas opacidades dentro del parénquima, a diferencia de este paciente que tiene la misma bronquiolitis, pero que tiene un fenotipo hipoxémico en quien sí vemos mucho más compromiso predominantemente intersticial con opacidades más reticulares en ambos campos pulmonares. Y eso se ve correlacionado realmente ya de forma estadística en la literatura, como por ejemplo los hallazgos aquí que están de la radiografía de tórax, de que en ese fenotipo hipoxémico generalmente tienen mucha mayor cantidad de opacidades medidas con scores específicos que utiliza radiología, a diferencia de, por ejemplo, aquellos con fenotipo sibilante, quienes en la radiografía de tórax tendrán menor cantidad de opacidades. Asimismo, hay pues como otros factores, como por ejemplo la oxigenación, que en general se ve mucho más comprometida en el fenotipo hipoxémico y por eso su nombre pues es justamente así, hipoxémico, y el fenotipo sibilante, que en general, por ejemplo, no tiene tanta alteración a nivel gasométrico. Y eso también impacta después en ver que, por ejemplo, el ingreso a la unidad de cuidado intensivo, pues es mucho mayor de esos pacientes que tienen un fenotipo hipoxémico a diferencia de los que tienen un fenotipo sibilante. La estancia hospitalaria mayor a 5 días también es mucho mayor en pacientes que tienen ese fenotipo hipoxémico y en cuanto, por ejemplo, a la recurrencia de sibilancias o los que realmente van a progresar hacia asma, son más esos que estaban presentando una bronquiolitis con fenotipo sibilante. Entonces, clasificarlos y dividirlos sí nos sirve en saber que las medidas que yo debo utilizar, por ejemplo, son más de reanimación y de ingreso a la unidad de cuidado intensivo de forma temprana, a diferencia de los que son sibilantes en quienes debo de pronto hacer la prueba terapéutica con el beta-2 o probar medidas farmacológicas direccionadas hacia el broncoespasmo. ¿Cómo hago para poder diferenciar esos fenotipos? Entonces, en la anamnesis, muy clara la edad del paciente, si se está presentando o no en un momento estacional, si el paciente tiene o no comorbilidades alérgicas y dentro de ellos principalmente el antecedente de eczema, si tiene o no historia familiar de asma o atopía principalmente en familiares de primer grado, si hubo exposición a cigarrillo durante la gestación y cómo fue la lactancia materna. Ahorita les explico hacia qué fenotipo indica cada una de las preguntas que estamos mencionando. En el examen físico, ver muy bien los hallazgos a la auscultación pulmonar, como lo dije al inicio, no solamente las sibilancias son la única manifestación y hacen parte de la definición, sino que pueden tener crépitos o ronculos pacientes y ser diagnosticados con bronquiolitis, pero aquellos que tienen sibilancias francas a la auscultación sí me indicarán un fenotipo más sibilante o es el que después va a progresar pues más hacia ser relacionado con un asma. Ver si hay o no hipoxemia, si tengo unos gases y el paciente está severamente comprometido y puedo medir su gasometría arterial y utilizarla,
pero de lo contrario también ver la saturación de oxígeno como una medida allí directa de la oxigenación para poder ver qué tanto compromiso hay de la oxigenación, y si es muy marcado, iré pensando más que es hacia el fenotipo hipoxémico. Utilizar escalas validadas también para poder establecer la gravedad de mi paciente y así diferenciar también ese más grave que irá hacia el lado de la hipoxemia. Y no para todos los pacientes, sino para algunos grupos específicos. Si yo hice, por ejemplo, la identificación en un panel viral o en un film array respiratorio de algún tipo de agente etiológico específico, me servirá también para clasificarlo en los diferentes perfiles o en los diferentes fenotipos de mis pacientes, así como un recuento alto de eosinófilos que me indicará más hacia el lado alérgico, y una radiografía de tórax que me mostrará también el compromiso parenquimatoso, que como les decía nos va a permitir también ver más un fenotipo que otro. Ahora, tampoco quiero decir que la radiografía se va a utilizar para todos los pacientes con bronquiolitis. Sin embargo, en ellos que tienen gran compromiso por dificultad respiratoria moderada severa y tengan indicación de la placa, pues eso me permitirá, entre más opacidades tenga, ver que sí puede ser más de un perfil hipoxémico. Y entonces todo esto que hemos hablado para poder diferenciarlos en estos tres grandes grupos. El primero, que es el fenotipo sibilante o perfil A, que es aquel paciente que en general suele ser mayor a 6 meses, que es generalmente el que tiene una infección por rinovirus o por otro tipo de virus respiratorio, pero que no tiene una infección por el virus sincitial respiratorio, porque este se irá más hacia otro tipo de perfil. El tercero es que tenga una presentación de su cuadro de bronquiolitis fuera de un pico respiratorio o de los meses en los que hay predominio de virus sincitial respiratorio, y es ese paciente que cuando auscultamos presenta realmente sibilancias francas y también que se acompaña de retracciones subcostales, que tenga todo lo que tenga que ver con alergia, es decir, que tenga el antecedente de eczema, que tenga el antecedente familiar o personal de atopía, y que tenga algún recuento elevado de eosinófilos. Si tengo algún otro marcador de alergia, como elevación de la inmunoglobulina E, como una prueba de sensibilidad a alergenos positiva, todo eso me indicará más que el paciente sí puede tener un fenotipo más alérgico, y a él es al que tengo que clasificarlo con una escala validada, y en él es en el que yo debería hacer una prueba con beta-2 inhalado y ver y evaluar cómo es esa respuesta clínica que tiene mi paciente al salbutamol, para también definir si requiere continuar de esta medida o si realmente no debo utilizarla. ¿Por qué? Porque si después de hacer un esquema corto con el medicamento el paciente no presenta una buena respuesta, pues probablemente su mecanismo no será broncoobstrucción sumada a todo el mecanismo de la bronquiolitis y no necesitará este tipo de manejo. El siguiente grupo es el denominado fenotipo hipoxémico, que es realmente el que tiene una alteración ventilatoria. Este es el paciente que tiene efectivamente una infección por virus sincitial respiratorio. Entonces, si le hice un panel viral o si le hice un film array respiratorio y me detectó virus sincitial respiratorio, alerta, porque este es el que va a tener después mayor gravedad en la expresión de sus síntomas. Generalmente ese es el que tiene hipoxemia, que tiene mayor severidad clínica, que quizá al auscultarlo no le sienta yo las sibilancias francas, pero sí me presenta todo el cuadro de dificultad respiratoria, y que si yo le tomo una placa de tórax por su dificultad respiratoria moderada a severa, pues voy a ver que tiene más opacidades, como les decía, sobre todo reticulares, aunque en algunos casos también pueden ser alveolares. Ese es el que requiere un manejo preventivo de soporte, el que requiere vigilancia clínica y el que también ingresa de forma frecuente a UCI, e incluso que hay que tempranamente, cuando él empieza a descompensarse, pues llevarlo a una unidad de cuidado intensivo pediátrico y utilizar las medidas de oxígeno que me permitan mejorarle su oxigenación. Hay un tercer grupo que es el fenotipo leve, que es el que tiene menor severidad clínica, corta estancia hospitalaria, manejo ambulatorio, que es el que en general yo no he reconocido ninguno de los perfiles anteriores. O sea, nada para que me dé toda esa parte alérgica y sibilante del fenotipo sibilante, nada para esa parte hipoxémica y grave y severa y de virus sincitial respiratorio como el fenotipo anterior, el hipoxémico, y un espectro de enfermedad un poco más leve. Ahora, como desafortunadamente hoy en día la comprensión de esa variabilidad clínica y de la presentación tan heterogénea sigue siendo muy escasa, eso hace que las personas se adhieran de forma muy escasa también a las diferentes guías de práctica clínica, y que las decisiones que se tomen sean también dependiendo de la experiencia que tenga el profesional manejando bronquiolitis. Eso lleva a que muchos pacientes sean diagnosticados y a altas tasas de hospitalización, uso de pruebas terapéuticas, de pruebas diagnósticas también de forma excesiva, y también muchas veces de terapias que son innecesarias
o que no se realizan de forma correcta. Y todo parte de eso, de que no tenemos una definición universal o que la que utilizamos no es la adecuada y que no tenemos en mente toda esa amplia gama y espectro de manifestaciones de los pacientes. Entonces, hacia allá vamos. Entonces, ¿qué utilizar o cuáles son las recomendaciones o qué es lo nuevo en el manejo? Y ahí al respecto, pues les traigo dos de las últimas guías que han salido en bronquiolitis. Esta primera, que salió el 2 de enero de este año, al día siguiente ya la estábamos revisando en la Fundación Neumológica, porque realmente es una guía que aporta muchos datos, aporta datos en cuanto a los criterios de admisión a la unidad de cuidado intensivo, a monitorización, a cómo debe ser la hidratación, el aporte calórico, cuáles son los pasos que yo debería tener en cuenta para la ventilación de los pacientes, sobre todo en aquellos que tienen una bronquiolitis grave, y qué terapias adyuvantes deberíamos utilizar. Entonces, quiénes son los pacientes con mayor gravedad y que deberíamos diferir a la unidad de cuidado, bueno, comentar en la unidad de cuidado intensivo y trasladar a la unidad de cuidado intensivo, son aquellos que tienen alteración del estado de conciencia y o hipotonía, aquellos pacientes que realizan apneas durante la valoración o pues referidas en la historia, que tengan dificultad respiratoria severa, que tengan saturación de oxígeno baja, menor del 92%, con oxígeno ya a bajo flujo, menor del 90% en caso de ciudades como a gran altura. Y si yo tengo unos gases arteriales, aquellos que tengan una acidosis con un pH menor a 7.3 y que tengan una alteración ventilatoria con una PCO2 mayor a 60. Ese punto de 60 fue controversial entre los elaboradores de esta guía. Muchos votaban porque sean puntos de corte más bajos, de 56 o 57, quienes ya tenían desenlaces peores, pero en general el consenso de los expertos decidió que el punto de corte a utilizar para ese ingreso a la unidad debería ser mayor a 60 y que tengan alguno de estos 5 criterios. Y tener en cuenta también los factores de riesgo para admitirlos a esa unidad de cuidado intensivo, y que son principalmente pacientes prematuros, menores a 32 semanas, pacientes que tienen virus sincitial respiratorio, por lo que ya hemos dicho que en este caso de pacientes generalmente son los que tienen mayor severidad en la presentación, aquellos que tienen coinfección viral o coinfección bacteriana, y aquellos que tienen alteraciones demostradas por imágenes, como una radiografía de tórax, o también sugieren el uso de ecografía torácica y el hallazgo de atelectasias como uno de los factores predictores. Se excluyen de aquí a los pacientes menores de 6 meses, a los pacientes con displasia broncopulmonar, a los pacientes con cardiopatía. Esto no significa que definitivamente deberíamos suspender o no tener en cuenta estos pacientes como pacientes de riesgo. Ellos han demostrado que no encontraron como una asociación de gravedad o importancia frente a este tipo de pacientes, pero yo creo que todavía son pacientes que nosotros en la práctica diaria vemos que sí tienen unos desenlaces peores, adversos, y entonces son pacientes que deberíamos pues tener en cuenta y en el radar para el ingreso a unidad de cuidado intensivo. No de forma sistemática, sino en casos particulares y teniendo en cuenta cada uno de los pacientes analizados de forma individual, realizar pues como las ayudas diagnósticas. ¿Y cuáles son? Entonces están la ecografía de tórax, la radiografía de tórax, los gases arteriales. Ellos sugieren que también podríamos utilizar los gases capilares, utilizar ionograma y utilizar las pruebas de reconocimiento viral, los panel viral o el film array respiratorio. Hay una relación que se había establecido en algún momento de peores desenlaces en aquellos pacientes con hiponatremia. Sin embargo, no se recomienda la medición rutinaria de sodio sérico porque no está cambiando los resultados a largo plazo de estos pacientes. No son pacientes que por tener dificultad respiratoria deberíamos de forma sistemática todos quitarles la vía oral y dejarles una vía venosa para hidratación. Se ha demostrado que ellos pueden continuar con su vía oral, vía enteral, si no están tolerando específicamente la vía oral, incluso ser administrado mediante una sonda con alimentación, con bolos pues, de la alimentación. Utilizar posición supina. En caso de pacientes ventilados, ellos están haciendo ya estudios con pacientes en prono, sin embargo, hasta ahora sigue siendo 30-60 grados en posición supina la posición recomendada para estos pacientes. Recomiendan el uso de scores para poder hacer la monitorización de la evolución de mi paciente y que se evalúe de forma objetiva esta evolución de los pacientes, porque muchas veces la gravedad, dependiendo de la subjetividad de quien lo ve,
pues no está bien apreciada. Entonces, utilizar las puntuaciones nos sirve mucho para poder hacer ese seguimiento, incluyendo también un balance de líquidos, porque tanto la deshidratación como la sobrecarga tienen enlaces de mayor morbilidad y mortalidad en los pacientes en la unidad de cuidado intensivo. Entonces, llevarlos a un balance neutro será como la terapia óptima. No monitorizar de forma rutinaria y continua la presión de CO2 y tampoco, como les decía, de las mediciones de sodio. En general, en cuanto a la alimentación, entonces favorecer la alimentación de forma enteral, y si yo necesito definitivamente hidratar a mi paciente de forma endovenosa, utilizar fluidos isotónicos, bien sean balanceados o no, preferiblemente aquellos balanceados, pero evitar las soluciones hipotónicas, que generalmente favorecen más la hiponatremia y que al tenerlas sí podría tener peores desenlaces. En cuanto al soporte ventilatorio, entonces nos da esta excelente forma de ir aproximándonos hacia, de acuerdo a la severidad de la bronquiolitis, el sistema que yo debo utilizar. Lo primero es utilizar para mi paciente su cánula nasal simple, y que el sistema de oxigenación sea con el que yo lo vaya a trasladar. No tengo que, para trasladarlo, utilizar o cambiar a un método de oxigenación mayor. En caso de que mi paciente no esté saturando bien o no tiene una buena oxigenación con la cánula nasal, entonces utilizar cánula de alto flujo. Aquí realmente, bueno, ellos lo colocan antes la cánula de alto flujo que el CPAP. Realmente cuando hacen las recomendaciones y uno lee el extenso del archivo, se colocan como al mismo nivel y se compara que hay buenos estudios para los dos métodos. Dependerá mucho también de la disponibilidad que tengamos del sistema en nuestras unidades. En Colombia hemos visto que hay un mayor uso y experiencia de las unidades y de los servicios de urgencia con cánula nasal de alto flujo, y está bien utilizarla en los pacientes con bronquiolitis que no nos están mejorando con la terapia inicial, pero no deben ser utilizadas de forma preventiva. Es decir, no, si el paciente todavía no está requiriendo este sistema de oxigenación, no debo iniciarlo de forma precoz para evitar que él ingrese a la unidad. Debo hacerlo cuando realmente lo esté necesitando, y se recomiendan flujos de 1.5 a 2 litros por miligramo, por minuto, por kilogramo por minuto. La idea es que sea humidificado, incluyendo durante el transporte, que siempre permanezca con este oxígeno humidificado. Esto también le dará más confort a mi paciente, generalmente me permite darle vía oral, a diferencia de los dispositivos de ventilación mecánica no invasiva, que si bien también hay varios estudios que los avalan, pues muchas veces la disponibilidad o la tolerancia de la interfaz o utilizar interfaces oronasales, pues nos dan un poquito más de restricción con los beneficios que la cánula de alto flujo nos está aportando. Sobre esto hay muchos estudios que intentan comparar una frente a otra, y realmente empiezan a ser las dos similares. De hecho, hay estudios de no inferioridad que han mostrado que ninguna es inferior a la otra, y que en general se pueden utilizar los dos métodos, como les digo, dependiendo también de la disponibilidad y de la experiencia que tenga cada uno de los servicios. Si tengo el CPAP y quiero utilizarlo, también pues es efectivo para poder manejar a los pacientes con bronquiolitis, y la presión que recomiendan de inicio es de 7 centímetros de agua con interfaz nasal o orofacial. Oronasal, perdón, o facial. En caso de que el paciente no mejore, yo podría utilizar BiPAP y utilizar también ya de forma más tardía, y si aún así persiste con la dificultad respiratoria y no ha mejorado su oxigenación con estos métodos de administración descritos anteriormente, la ventilación mecánica. Para ventilación también recomiendan, puedes utilizar el modo ventilatorio con el que más familiarizada esté la unidad y que permita dar unos parámetros unos buenos parámetros para tener una buena oxigenación y ventilación. No recomienda para todos medidas de sedación, por ejemplo, para los pacientes que requieren una cánula de alto flujo, para los pacientes con ventilación no invasiva, no sedación de rutina. Sin embargo, se podrían utilizar medidas no farmacológicas para tranquilizar a los pacientes, y si no, la utilización de medicamentos como desmetomedina, que sí permitan que el paciente tolere un poquito mejor la interfaz. Eso en la unidad de cuidado intensivo. Beta 2 agonistas, entonces no de primera línea y no utilizados de forma generalizada para todos los pacientes. Uno podría hacer ese test de respuesta, como les decía, aquellos con un fenotipo sibilante, en donde se ha demostrado como mayores beneficios. Y en esta guía, por ejemplo, dicen, bueno, hay que hacer un test con salbutamol antes de que ya el paciente llegue a la intubación, no de forma tan temprana o precoz, que eso también era algo que me llamaba mucho la atención, y es no utilizarlos de forma tan temprana, según esta guía.
El cubrimiento antibiótico, entonces no de forma rutinaria, solamente cuando tenga alta sospecha de coinfección bacteriana. Otro tipo de medidas como cafeína, fisioterapia, esteroides, solución salina hipertónica, helio, sulfato de magnesio o algunos antileucotrienos o antivirales tampoco están recomendados en esta guía, que hace una revisión extensa de algunos parámetros. Quizá hoy tocábamos también en una revisión algo sobre esta guía, y era que, bueno, esta guía es una guía francesa y que quizá la disponibilidad de las unidades de cuidado intensivo es mucho mayor en países más desarrollados, a diferencia de nuestro país, en donde quizá tiene que estar el paciente mucho más tiempo en un servicio de urgencias, y que las condiciones de los servicios de urgencias muchas veces tienen sobreocupación de camas y no permiten como un seguimiento tan detallado de todo su estado de oxigenación para poder definir rápidamente cuál es el que va a requerir este tipo de intervenciones, y que eso ha llevado a que se empiecen a utilizar como algunas de estas medidas farmacológicas de forma precoz. No es algo que se critique fuertemente, sin embargo, pues es algo que no tiene una evidencia sustentada, y que muchas veces también depende del afán de cada uno de los profesionales para poder ofrecer un tratamiento farmacológico a estos pacientes. Otra de las guías que es reciente, que es del año 2022, es la guía italiana, y la guía italiana también resume en esta tabla las medidas de tratamiento farmacológico para los pacientes con bronquiolitis, explicando que aquellas que son recomendadas son el manejo de soporte, la oxigenación de los pacientes cuando ellos están requiriendo porque tengan una saturación de oxígeno baja, y ya con calidad de evidencia B, el alto flujo. Sin embargo, ustedes pueden ver acá también que el resto de las recomendaciones, solución hipertónica, broncodilatadores inhalados, fisioterapia, adrenalina nebulizada, esteroides nebulizados, esteroides sistémicos que cada vez se utilizan más y que no deberíamos asociarlos como una medida generalizada para los pacientes, no se encuentran recomendadas, así como el uso de antibióticos también de forma generalizada no está recomendado, y en general, frente a todo este resto de terapias farmacológicas, pues la evidencia es nula, y realmente la mayoría de los artículos publican que no se deberían utilizar. Y entonces, ¿qué? Ver a mi paciente iniciar su cuidado básico, sus medidas no farmacológicas, reconocer efectivamente si mi paciente está requiriendo un oxígeno para mejorar su trabajo respiratorio o está desaturado. Si no, realmente es un paciente con un fenotipo probablemente leve y requerirá su lavado nasal, su buena alimentación y buena hidratación en casa. En caso de que sí requiera un ingreso hospitalario o al servicio de urgencias, entonces empezar a evaluar cuál es el requerimiento de oxígeno y darle pues más aporte según cómo vaya siendo su evolución. Con una cánula nasal de alto flujo o con un CPAP o con la ventilación no invasiva, pero no hablan nada en estos algoritmos de los otros tipos de intervenciones farmacológicas. Quise como buscar también como en los artículos del año 2022 y 2023 de bronquiolitis para ver qué había de nuevo y qué había de evidencia en las diferentes estrategias de manejo farmacológico. No traje todos los artículos, y esta diapositiva quizá estará cargada como de imágenes, pero es una sumatoria de que no hay recomendaciones o no hay estudios que permitan poder hacer como un manejo o incluirlos en una guía de práctica clínica. Entonces, salbutamol sin un mayor efecto, asimismo que no hay diferencias significativas en los pacientes que habían sido tratados antes o después en diferentes periodos pues, de enfermedad. Vitamina D o zinc para poder administrarlo por ahora tampoco muestra que haya un beneficio adicional. Baja evidencia que sugiere el uso de adrenalina nebulizada en combinación con solución salina hipertónica. Este estudio quizá sí avala, y es un metaanálisis en el que está descrito y recomendado la utilización de los dos medicamentos conjuntos, y que en muchas unidades se realiza. Sin embargo, ellos mismos concluyen que la real evidencia sigue siendo baja. En algunos de ellos eso podría disminuir algo la estancia hospitalaria. Sin embargo, se necesitan ensayos clínicos un poco más rigurosos para poder mejorar frente a estos pacientes. Heliox tampoco. Entonces, como les digo, realmente
a pesar de que uno haga la búsqueda, lo nuevo en otro tipo de intervenciones farmacológicas diferentes a la oxigenación y a las medidas de soporte y a la buena hidratación siguen siendo muy cortos y no han mostrado diferencias claramente significativas. Ahí al respecto también hay muchos estudios que lo que intentan es probar cómo ha sido el cambio en costos y en sobrevida de los pacientes y las diferencias clínicas de aquellos que se adhieren a las guías de práctica clínica y que no utilizan estos medicamentos, y realmente la adherencia a las guías pues permite una reducción de los costos en atención de los pacientes y generalmente con una misma duración de estancia hospitalaria y de utilización de los servicios de salud, por lo que la idea es que a estas recomendaciones pues nos adhiramos cada vez más y que no utilicemos medidas que puedan resultar no beneficiosas para nuestros pacientes. De esos 4 puntos que quería tratar, traigo estas conclusiones, que son primero que el concepto y la definición ha cambiado y entonces debemos cada vez aproximarnos más hacia la bronquiolitis como una enfermedad heterogénea, con presentación clínica, con evolución diferente para cada paciente, que es más individualizada cada vez y que debemos siempre pensar con esas preguntas y con esa anamnesis rigurosa en qué grupo puedo llevar a mi paciente, y cada vez serán muchos más los grupos para poder intentar llegar a un tratamiento un poco más específico, que existen endotipos con mecanismos fisiopatológicos diferentes entre el mismo grupo grande de pacientes con bronquiolitis, que esas manifestaciones o esas diferentes hallazgos fisiopatológicos después están relacionados con hallazgos clínicos que son similares, y que eso me permite sí dividirlos por grupos y poder hacer una mejor aproximación que me lleve a qué, hacer un manejo individualizado y apoyado en la mejor evidencia disponible para evitar medidas desesperadas y realmente oxigenar, hidratar, dar unas buenas medidas de soporte a mi paciente y utilizar estrategias como la prueba terapéutica con el beta-2 solamente en algunos grupos específicos de pacientes en quienes puede haber una mejoría. Estoy atento pues a las preguntas que puedan tener. Agradezco la atención. Nuevamente le agradezco a todo el grupo de residentes de la Universidad del Rosario, al Rincón Pediátrico, por la invitación, y quedo pendiente, Natalie, si hay alguna pregunta aquí en el chat o en alguna de las redes por las que estamos transmitiendo. Muchas gracias, doctor Oscar, por tu tiempo, por aceptar nuestra invitación, por tan excelente charla. De verdad ha sido demasiado fructífera en un tema que para nosotros es del diario, pero que definitivamente tiene tantos retos, implican tantos retos diagnósticos, terapéuticos para nuestros niños. En el chat estamos esperando a ver si tienen algunas preguntas. En Facebook en este momento no, y en nuestro chat de acá solamente felicitaciones. Dice excelente revisión, excelente exposición, excelente charla. El doctor Oscar menciona, en comparación con la evidencia de estudios versus la evidencia clínica con soluciones hipertónicas, ¿es adecuado su uso? Pues realmente con solución salina hipertónica sola no, y esa fue una medida que se utilizó durante mucho tiempo. Creo que de hecho la guía colombiana vigente todavía coloca con algo de recomendación a la solución hipertónica. Sin embargo, no ha mostrado como diferencias significativas. Muestra de eso, aunque bueno, esto no lo debería decir porque no es basado en un estudio específico, sino también en algo de lo que hemos visto últimamente con la pandemia, y es que dejamos de nebulizar muchos de los pacientes y vimos que los desenlaces clínicos finalmente eran los mismos. Entonces no utilizábamos esa medida farmacológica y aún así los pacientes tenían la misma estancia hospitalaria y la misma duración. Ahora, para que el grupo de pacientes graves está este metaanálisis que les comentaba al final de utilizarla en compañía de adrenalina nebulizada, que creo que es una estrategia prometedora y que a pesar de que la calidad de la evidencia que aún la respalda es baja, pues podría utilizarse en aquel paciente, como les digo, que está realmente severamente comprometido. Pero no debe ser una estrategia generalizada para todos los pacientes con bronquiolitis. De pronto, también quería añadir allí que si hay alguna pregunta adicional, mi correo electrónico es opantoja@neumologica.org, y allí también podría compartirles pues algo de la bibliografía en caso de que alguien la requiriera, o estar atento pues a las preguntas que pudieran tener ahí en el chat del Zoom que estamos teniendo. Lo voy a anotar, o a través de las redes sociales también puedo estar atento a todas sus interrogantes.
Bueno, tenemos otra pregunta, que es qué evidencia tendría, o si sabes qué evidencia tienen los antihistamínicos en el fenotipo A. Realmente no, a pesar de que uno pensaría que, bueno, como por toda esa carga tópica y alérgica, en poder utilizar los antihistamínicos, lo que hay en bibliografía no avala su uso. De hecho, que pues con los antihistamínicos además tenemos un problema importante que es la edad. Y sabemos pues que entre más pequeños sean los pacientes, los estudios principalmente de seguridad con muchos antihistamínicos son muy pocos y muchas veces nos quedamos cortos en el arsenal que tenemos para otras patologías. Entonces eso ha limitado también su estudio y la realización de ensayos clínicos al respecto, pero por ahora con lo disponible no tengo pues evidencia de avalar su uso. Tenemos otra pregunta. La doctora Carolina pregunta en qué ha cambiado el COVID-19 de la historia natural de la bronquiolitis. Ok, bueno, como les decía, mucho tiempo fue virus sincitial respiratorio el causante, después reconocimos que habían otros virus respiratorios, y entonces llega COVID y nos somete pues a todos a una menor exposición viral. Entonces los niños dejan de ir al colegio, al jardín, o el hermanito mayor, que era el que iba al colegio, deja de traer ese virus a la casa y entonces el paciente deja de presentar bronquiolitis y por eso uno ve las curvas de frecuencia de la enfermedad y efectivamente pues hay una disminución hacia la frecuencia de presentación, pero es más un fenómeno que hemos observado no solamente en bronquiolitis, sino en la mayoría de las patologías que tienen infección respiratoria y que la tendencia actual que tenemos es hacia que nuevamente ahora con la reexposición pues empezamos nuevamente a subir esa frecuencia que estaban presentando los niños previamente. Entonces, realmente pues cambió un poco como la presentación hacia disminuirla, pero eso no significa que la haya vuelto más leve o que ya no exista, sino simplemente menor exposición hacia los virus y ahora tendremos nuevamente un repunte. El doctor Felipe está alzando la mano, le vamos a dar la palabra. Sí, veo que aquí hay dos preguntas relacionadas con los esteroides. Bueno, esa también son muy buenas preguntas porque definitivamente muchos de los pacientes, y es algo que se ha empezado a generalizar, y es que se ve si el paciente tiene un fenotipo sibilante o no, y a ese paciente se le hace una prueba terapéutica con beta 2 e inmediatamente si el paciente responde, entonces la intención es empezarle esteroides, partiendo de que como sería un fenotipo sibilante y hubiera un proceso alérgico, entonces ellos mejorarían, presumiendo pues que mejorarían con el uso de esteroides. A pesar de que fisiológicamente uno lo entendería así y pensaría que es una medida que puede ser útil, realmente los estudios que avalen esa medida y que hayan demostrado que el uso de esteroides sistémicos impacte en la sobrevida, en la mortalidad o en la estancia hospitalaria de los pacientes con bronquiolitis no están. Entonces, sí nos sirve identificar el fenotipo hasta el beta 2, pero de ahí en adelante hace utilizar la medida de los esteroides sistémicos como una medida generalizada, ampliamente difundido, pero sin evidencia. Súper, ok. Tenemos otra pregunta en Facebook. Dicen, ¿la prueba terapéutica con beta 2, independientemente de la edad, puede realizarse? Generalmente sí, los que tienen fenotipo más hipoxémicos sibilantes son generalmente mayores de 6 meses, entonces como que tenemos un poco más de tranquilidad en que los niños a quienes la podríamos utilizar es en los mayores de 6 meses, pero no hay una contraindicación específica para aquellos niños más pequeños, entonces si cumple con el resto de los criterios y uno ve que es un niño muy atópico, muy alérgico, pues realmente se podría hacer la prueba terapéutica. Vale. Otra pregunta es, ¿qué respuesta esperamos al nebulizar adrenalina y solución hipertónica? Sí, realmente como les digo, la evidencia frente a eso es muy poca porque las dos medidas lo que buscan es broncodilatación y el mecanismo fisiopatológico no depende pues de broncoconstricción. O sea, hay sibilancias generalmente de forma que asumimos que hay sibilancias de forma amplia, pero no los pacientes van a tener este tipo de sibilancias por broncoconstricción. Generalmente, como también hay muchas secreciones, detritos virales, todo el proceso inflamatorio que genera el virus a nivel bronquial es el que también está relacionado con la obstrucción
de los bronquios y las vías respiratorias más pequeñas. Entonces esperaba que al nebulizarlos pues pudiéramos como tener un poco de aclaramiento también de estas partículas, pero de ahí a la práctica que realmente eso haya demostrado una mejoría con alta calidad, como les digo, no. O sea, hacia allá hay estudios, por ahora la calidad sigue siendo baja, quizá dentro de unos años también esta presentación de que hay de nuevo diga, bueno, la adrenalina finalmente sí servía y hacía esto o no, pero por ahora, con lo actual, sigue siendo una recomendación con una calidad de evidencia baja. Ok. Hay otra pregunta y es, en cuanto a las pruebas de Gold Standard, pues sabemos que la bronquiolitis es netamente una patología con un diagnóstico clínico, pero ¿habría algún estándar para diagnosticarla? No, realmente no. Uno presume pues como un fenómeno inflamatorio y obstructivo de la vía aérea más distal, pero los pacientes que la presentan son muy pequeños. Entonces, hablar de función pulmonar en este momento, como dependería del paciente, en aquellos muy pequeños, es imposible realizarlas. Las tres estrategias como paraclínicas que ayudan, como lo mencioné, son la imagen del tórax. Cada vez vamos más hacia la ecografía que hacia la radiografía, pero todavía siguen siendo las dos como equiparables, hacia el aislamiento viral, hacia buscar en un panel o en un film array respiratorio y hacia la gasometría. Pero estas tres medidas, a pesar de que están ayudando a identificar uno u otro, no deben ser utilizadas de forma generalizada porque si bien hemos reconocido estos fenotipos de los que he hablado, gran cantidad de los pacientes tienen el fenotipo leve. Y si ellos tienen una dificultad respiratoria leve o no la tienen, y lo que tienen es la congestión, las sibilancias, pero sin que eso genere un trastorno de su oxigenación o una alteración en su mecánica ventilatoria, pues no necesitamos llenarnos de más paraclínicos, sino que será para aquellos pacientes que realmente tengan una dificultad severa y en quien hacer el diagnóstico diferencial, por ejemplo, con una neumonía, pues me lleve a que yo pida la radiografía o que pida alguna ayuda diagnóstica. No medidas generalizadas, ninguna es 100% considerada un gol estándar para el diagnóstico de bronquiolitis, ni en función pulmonar, ni en las tres que les he mencionado, pero en esas tres es como las que uno puede apoyarse individualizando cada uno de los pacientes. Y veo una pregunta también allí muy buena en el chat sobre el uso de sulfato de magnesio, que también es otra de las intervenciones que se ha estudiado, se ha buscado evidencia frente a ella, e igualmente no hay una evidencia que avale, y que también es preocupante muchas veces el uso masivo que hay de sulfato en muchas de las unidades, incluso en los servicios de urgencias antes de subir a la unidad, y que no tendría una recomendación si el paciente efectivamente es diagnosticado y cumple sus criterios para ser un paciente con bronquiolitis. Súper. Hay otra pregunta y es, ¿cuál es la escala de valoración en bronquiolitis más adecuada? Bueno, sobre eso, el Wood es una de las que más utilizamos, la escala de Wood Downes, que permitiría como una buena evaluación. Hay otro score específico al que hacen referencia en esta guía francesa, que es un score de bronquiolitis pediátrico. Sin embargo, el número de ítems que tiene son más de 15 ítems y generalmente pues deja de ser práctica para poder hacer una aproximación inicial. Entonces, la escala de Wood sigue siendo como la que más utilizamos en nuestro medio. Tiene unos buenos estudios para poder hacerla y nos permite hacer un seguimiento también objetivo de la severidad de la bronquiolitis para nuestros pacientes. Tenemos otra y es, ¿podríamos considerar que el adenovirus hace parte... Listo. Que el adenovirus podría superponerse o posicionarse como en los mismos criterios de severidad de los fenotipos B y C, debido al comportamiento que ha tenido en el último año y medio. De acuerdo, bueno, adenovirus nos ha puesto últimamente en aprietos con los pacientes porque efectivamente hemos visto mayor severidad y mayor compromiso en aquellos pacientes hospitalizados con infecciones respiratorias. Generalmente el espectro de manifestaciones lo lleva más hacia la neumonía porque sí tienen un compromiso mayor del parénquima pulmonar y no solamente a nivel bronquial. Sin embargo, en aquellos que efectivamente tienen como las características de la bronquiolitis y reconocen adeno, hemos visto sí mayor severidad y quizá va a ser equiparable próximamente al virus incitial. Por ahora, digamos que estudios que específicamente lo pongan a la par, así como en la gráfica que les mostré, que en frecuencia pues empiecen a incrementar, no, pero creo que en severidad sí lo vamos a revisar, aunque, como les digo, sus manifestaciones y su espectro no solamente es hacia esa inflamación bronquiolar, sino que lleva una destrucción o una alteración más grande parenquimatosa, alveolar,
e incluso pues sistémica de los pacientes. Preguntan que si la ribavirina se usa. Tampoco, hay ensayos clínicos específicamente que no han mostrado superioridad, entonces es una medida que no tiene en este momento sustento para su utilización. Bueno, creo que ya no tenemos más preguntas. Muchas, Nata. Muchas. Bueno, eso está muy bien. Yo siempre he dicho que cuando no hay preguntas es porque o todo quedó muy bien entendido y definitivamente, o definitivamente no se entendió nada. Entonces la dinámica de que haya buenas preguntas es importante en estas presentaciones. Y como les digo, allí queda mi correo electrónico para que las preguntas que tengan las realicen a través de esa vía, y si no las sabemos, las revisamos allí y damos claridad, porque esto sigue y sigue y sigue y sigue avanzando. La evidencia que va saliendo cada vez es diferente, entonces no tenemos que depender del voz a voz o de lo que se hace históricamente, o lo que se hace en mi unidad, o lo que hace mi profesor, o lo que hace mi residente, o lo que hace mi fellow, sino que eso tiene que depender de la mejor evidencia disponible. Entonces la búsqueda que fue hecha fue de la literatura científica, y hacia allá debemos ir, y si no encontramos, pues entonces buscamos, y si encontramos algo nuevo y necesitamos hacer una actualización, pues entonces ya en 6 meses hacemos un nuevo espacio en el Rincón Pediátrico y decimos, bueno, ahora hay nuevos estudios para una u otra cosa. Dos últimas preguntas, rápidas. En Listo. Facebook preguntan, ¿cuál sería la epidemiología en Colombia? Bueno, en Colombia sigue estando punteando el virus sincitial respiratorio. Hay una red de registros en las principales instituciones del país, en donde se toman como los datos de los pacientes que tenemos aislamientos, FilmArray respiratorio o algún tipo de aislamiento, y definitivamente epidemiológicamente sigue siendo virus sincitial, y rinovirus es el segundo en frecuencia. Son como los dos que han encabezado. Ahora, por el periodo de la pandemia, hay algunos pacientes que tienen el espectro clínico de la bronquiolitis y que han tenido coronavirus, y otros virus también respiratorios con menor frecuencia, pero esos dos son los que en nuestro país siguen siendo como los principales. Y la última, ahora sí, con broche de oro, ¿cuál es si el aislamiento de múltiples virus se asocia con mayor severidad? Sí. Les decía allí que los que son factores de riesgo o predictores de que el paciente puede ingresar a la unidad de cuidado intensivo son la coinfección bacteriana, que efectivamente incrementa la estancia, incrementa la mortalidad, y la coinfección viral. Y es frecuente encontrar pacientes con 2, 3, 4, incluso alguna vez hacíamos la revisión de la literatura, no específicamente en bronquiolitis, pero sí en otras infecciones respiratorias, de pacientes con hasta 7 reconocimientos virales. Ahora, muchos no en simultáneo, porque sabemos que pruebas como el FilmArray respiratorio detecta incluso infecciones previas que se hayan presentado, pero que sí están ahí relacionadas, y hasta 3 o 4 virus al tiempo, y eso se ha visto, y incrementa la estancia y la gravedad y la severidad de los pacientes. Buenísimo. Creo que ahora sí llegamos al final de nuestro espacio. De verdad, muchas gracias, doctor Oscar, por nuevamente por estar acá. El honor para nosotros es que puedas hacer parte y hayas aceptado la invitación a nuestro espacio del Rincón Pediátrico. Esperamos que de verdad pero nos acompañes otra vez pronto, de pronto con otro tema o para resolver más dudas. Claro que sí. Quiero darles las gracias a todos los que pues participaron, se conectaron. Tenemos varias personas de otras ciudades de Colombia, de otros países. Recuerden que las charlas quedan grabadas tanto en Facebook como en YouTube y nos pueden encontrar en todas las redes sociales de El Rincón Pediátrico, en Instagram como El Rincón para ti. Y por favor recuerden pues enviar todas las preguntas que tengan tanto por vía Facebook si prefieren o al correo del doctor que ya pues está en el chat. Muchas gracias de nuevo por tu tiempo. Por supuesto, ha sido un placer y un honor, y quedamos allí pendientes de todo estas iniciativas académicas, y de acompañarlos las veces que sean necesarias. Siempre cuenten conmigo, ustedes saben. Gracias, doctor. Que tengan una buena noche. Cuídense mucho. Bueno, Nos buena vemos noche para todos. en la próxima espacio del Rincón Pediátrico.